Hoy vamos a hablar de mitos y certezas del embarazo y lupus. Y para ello cuento con la colaboración del doctor Gerard Espinosa, que es consultor del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias, doctor Espinosa, por estar conmigo. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta ¿es contraindicado un embarazo para una enferma de lupus? ¿Es un mito, una certeza? Este es un mito muy extendido en el mundo del lupus y de hecho no hace tanto, hace unos 50 o 60 años, sí que se consideraba que el embarazo estaba contraindicado en mujeres con lupus. Afortunadamente, con el conocimiento de la enfermedad, esto ha cambiado y últimamente, o desde hace ya unos años, se considera que en muy pocas ocasiones el embarazo está contraindicado en este tipo de pacientes. Básicamente estará contraindicado en aquellas pacientes en las que el lupus ha afectado de forma importante algunos órganos, como puede ser el pulmón, el corazón o el riñón, o bien en aquellas que hayan tenido un brote de actividad importante en los meses previos en los cuales se haya pensado en promover una gestación. De acuerdo, y ahora una pregunta que me imagino que toda mujer que padece lupus se la hace. Si padece lupus, ¿es menos fértil? La respuesta es contundente en este caso y ha de ser no. La enfermedad, por la propia enfermedad, no produce mayor infertilidad o no produce un mayor grado de infertilidad en este tipo de pacientes. Sí que es verdad que existen algunas situaciones, sobre todo ligadas a algún tipo de tratamiento que en ocasiones nos vemos obligados a administrar a este tipo de pacientes, en los cuales sí que se puede ver alterada de alguna manera la capacidad de fertilidad de estas pacientes. Pero la enfermedad, por su propia actividad o por el propio hecho de tener lupus, la paciente con lupus no va a presentar mayor grado de infertilidad. De acuerdo. ¿Y es cierto que se tiene que programar un embarazo en una paciente de lupus o no es necesario? Yo creo que esta es una de las certezas que hoy en día se tienen más en cuenta. El consejo es que las pacientes con lupus que se quieran quedar embarazadas deben ir a su especialista y hacérselo saber, porque es muy importante lo que los médicos decimos una visita preconcepcional, es decir, preembarazo. En esta visita preembarazo, el médico que controla esa enfermedad debe valorar unos puntos determinados. El primero de ellos es qué ha hecho la enfermedad, qué ha producido la enfermedad en aquella paciente antes del embarazo, es decir, lo que comentábamos antes de aquellas situaciones en las que estaba contraindicada, si el riñón está afectado, si el pulmón está afectado, si el corazón está afectado. En segundo lugar, lo que hemos de valorar es qué grado de actividad tiene la enfermedad en el momento de que la paciente se quedará embarazada, tanto desde un punto de vista de manifestaciones clínicas, de lo que le pasa al paciente, como de sus análisis. Y en tercer lugar, y un punto muy importante, es ver el tratamiento que en ese momento está llevando a cabo la paciente, porque es verdad que existen algunos tratamientos que utilizamos para disminuir la actividad de la enfermedad que desafortunadamente durante el embarazo no se van a poder dar. De acuerdo, y es cierto que durante el embarazo y el posparto puede haber un mayor riesgo de actividad de la enfermedad. Es cierto, en líneas generales se asume que el embarazo y el lupus, siempre se lo decimos a las pacientes, no son amigos, y es verdad que durante el embarazo y sobre todo en el periodo posparto, lo que llamamos el puerperio, existe un mayor grado de riesgo de actividad de la enfermedad, que la enfermedad, digamos, se despierte, que les comentamos a las pacientes. También es verdad que en la mayoría de los casos este aumento de actividad suele ser leve, y la verdad es que es raro y poco frecuente que afecte a órganos internos de manera importante, pero sí que es importante que el médico que vaya a controlar a esa paciente sepa que durante el embarazo y, como has dicho, en el posparto, en el puerperio, existe un mayor grado de riesgo de que la actividad, digamos, se despierte, se active. De acuerdo. Y ahora una pregunta que me imagino que toda mujer que padece de lupus y está embarazada debe hacerse es: ¿mi hijo tendrá lupus? En este caso, si la respuesta anterior que habíamos dicho era contundente, no, en este caso es más contundente. No es una enfermedad hereditaria, en el sentido de que si la paciente tiene lupus, su hijo va a tener un tanto por ciento de tener la enfermedad, como puede ser a otras enfermedades hereditarias. En este caso, la respuesta ha de ser no, y se ha de tranquilizar a la paciente diciendo que
el niño no tendrá lupus. Sí que es verdad, de todas maneras, que existe cierto componente genético. Es cierto que dentro de las causas de la enfermedad siempre existe un cierto componente genético, pero no en el sentido de enfermedad hereditaria. Y de hecho, en la práctica clínica, en nuestra visita diaria de pacientes embarazadas, en cuanto tienen al bebé, en cuanto tienen al niño, no se le hace ningún tipo de determinación. De acuerdo. Volviendo al embarazo, una paciente de lupus que quiera quedarse embarazada, ¿tiene que ir a varios especialistas? Lo que es importante, igual que hablábamos de que es muy importante hacer esa visita antes del embarazo para valorar el estado actual de la enfermedad y el pasado, es muy importante y hoy se considera primordial que para obtener unos buenos resultados obstétricos, es decir, que para que el embarazo se desarrolle sin ningún tipo de complicación, es importante que las pacientes sean controladas en unidades que nosotros llamamos multidisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la paciente ha de ser valorada o debe ser valorada por especialistas y especialistas que conozcan la enfermedad y especialistas además de diferentes especialidades. Un especialista en obstetricia que esté lo máximo posible especializado en medicina materno-fetal, el especialista del lupus y probablemente un especialista en neonatología, porque puede haber riesgo de cierto grado de prematuridad en estos embarazos que no se lleven finalmente a término, o bien, por ejemplo, un especialista en hematología, porque puede haber problemas ligados a la enfermedad y que ocupen también a estos especialistas. Es decir, digamos que es la conjunción y la colaboración de diferentes especialistas. De acuerdo. Después hay otro mito de que el embarazo tiene que acabar con cesárea. ¿Es cierto esto? No es cierto, no es cierto, realmente es un mito. Lo que intentamos en las unidades que hemos comentado de multidisciplinarias con los compañeros de obstetricia es intentar que las pacientes con lupus lleven su embarazo a término, y a término quiere decir a las 40-41 semanas. Es cierto, y de todas maneras ya lo asumimos y se le explica a las pacientes, que dependiendo de cómo vaya aquel embarazo, de la actividad que comentábamos antes de la enfermedad, a veces el embarazo se ha de acabar antes. Pero en líneas generales lo que se intenta es que tengan un parto por vía vaginal, es decir, un parto lo más natural posible y que se lleve a término. De acuerdo. Y hablemos sobre los tratamientos y embarazo. ¿Durante la gestación se deben suspender los tratamientos o se debe programar? En líneas generales, en aquella visita que llamamos de preconcepcional se ha de valorar muy bien el tratamiento que lleva la paciente, porque existen algunos tratamientos, los tratamientos que llamamos nosotros inmunosupresores, que nos ayudan a disminuir la actividad de la enfermedad, que en la mayoría de los casos no se van a poder dar durante el embarazo. En aquella visita nos sirve esta valoración para ver si la paciente está recibiendo alguno de estos medicamentos e incluso cambiarlo antes de que la paciente se quede embarazada. Los corticoides, por ejemplo, la famosa cortisona, que es la base probablemente de muchos de los tratamientos que usamos en pacientes con lupus, sí que se puede dar durante el embarazo, siempre de forma absolutamente razonable, a las dosis más bajas posibles, pero es una medicación, por ejemplo, que sí que se puede dar durante el embarazo. De acuerdo. ¿Y es un mito que la hidroxicloroquina se deba suspender antes de la gestación? Este es un mito y que aún hoy, desafortunadamente, existe incluso entre la propia comunidad médica. Existen suficientes evidencias a partir de muchos estudios que se han hecho en pacientes con lupus y con otras enfermedades autoinmunes que llevan este tratamiento, que están tratadas con hidroxicloroquina, que se ha demostrado que es segura durante el embarazo. Y de hecho existen estudios que han demostrado que la suspensión, es decir, el parar la hidroxicloroquina antes del embarazo, se asocia a mayor riesgo de actividad de la enfermedad durante el mismo. Con lo cual, la recomendación hoy en día es que la paciente con lupus que está tratada con hidroxicloroquina y que se quiere quedar embarazada no debe suspender este tratamiento. De acuerdo. Pues fantástico, porque las pacientes con lupus pueden quedarse embarazadas bajo un estricto control, o sea que no hay ningún problema. Pues, exactamente. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su aportación y espero volverle a ver de nuevo. A vosotros, muchas gracias. Espero que os haya aclarado todas las dudas, mitos y certezas sobre el embarazo y nos vemos de nuevo. Gracias.